podernos parar aquí y poder saludarles a los presentes, a los hermanos que nos ven en diferentes países, ciudades, diferentes lugares. Que Dios los bendiga y siéntanse ustedes bienvenidos a esta reunión. Estamos realmente agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de hablar su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos guíe y que Él nos hable a través de su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos cubiertos con ese manto maravilloso de Jesús, con el cual, Señor, tú nos has salvado por medio de la sangre de Cristo, por medio de ese sacrificio precioso, su sangre preciosa. Venimos delante de ti para pedirte que nos guíes, que nos ayudes y que nos hables en tu palabra aquellos detalles que nosotros necesitamos saber para poder crecer y para poder guardar esta palabra en nuestro corazón y ponerla en obra. Lo pedimos por fe en el nombre de Jesús y lo recibimos por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, le voy a invitar que tome su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a leer un verso que es muy, pero muy conocido. Y mientras usted lo busca, yo quiero mencionarle algo que leía antes de venir a casa, aquí a la casa de Dios. Y esto lo habla el apóstol Juan, el cual muchos teólogos eruditos denominan a este varón, al apóstol Juan, como el apóstol del amor. Quizá porque él escribió del amor mucho, y él dice, y nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Y luego él dice, Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Entonces ahí nos da una explicación clara de quién es Dios. La semana pasada yo veía la prédica que se dio y se habló de quién es Dios. Ahora vamos a hablar acerca del amor de Dios, porque claramente dice Dios es amor, pero el que permanece en el amor de Dios permanece en Dios y Dios permanece en esa persona. Acompáñeme entonces y vamos a ver lo que dice Juan 3:16 y 17. Es un verso que se conoce, incluso muchas personas que no son conversas al Señor alguna vez han escuchado este verso y dice así, Juan 3:16 y 17. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces ahí está plasmada la voluntad de Dios. Dios es amor, porque dice que amó al mundo. Yo me preguntaba, ¿por qué dice al mundo? Algunas versiones dice el cosmos, lo cual se puede traducir como Dios amó a la humanidad y amó a la creación entera, pero de tal manera que estuvo dispuesto a dar a su único hijo, a Jesucristo. Pero aquí nos explica que la razón es para que todo aquel, no importa quién sea, de dónde sea, qué idioma hable, qué posición social tenga, alta, mediana, baja, no importa, todo aquel que crea en Jesús no se pierda. Entonces la voluntad de Dios, en su grande amor, en su naturaleza, es que nadie se pierda, mas alcance la vida eterna. Y luego afirma diciendo, porque esa es la razón por la cual él envió a Jesús. No para condenar al mundo, sino para que la creación entera, la humanidad entera,
sea salva por medio de Jesús. No hay otro camino a la salvación. Y la única manera de que el ser humano, la humanidad se salve es a través de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo limpia el pecado. Ahora vamos a ver algunos aspectos del amor de Dios. Lo primero es que Dios no improvisa. ¿Cuántos sabemos eso? Dios no improvisa. Nosotros los humanos sí. Por diferentes circunstancias, diferentes razones, en algún momento podemos usar la improvisación de algo, pero Dios no. Dios no improvisa, jamás. Él es perfecto en todos sus caminos y Él sabe lo que hace y no hace. Cuando yo pensaba en eso, preguntaba a mí mismo entonces, ¿por qué Dios crea al hombre? La pregunta es, ¿sabía Dios que el hombre iba a fallar? Le pregunto, ¿sabía él o no? Porque él no improvisa. Entonces, ¿sabía que caería el hombre? La respuesta es sí. Entonces muchos preguntan, entonces, ¿para qué lo hizo? Recordemos que Dios es perfecto en todos sus caminos y Dios no va a hacer a un ser que obedezca órdenes como un robot, como lo conocemos ahora. A alguien que está automatizado, que sabe lo que le dicen y eso hace. Dios hace seres perfectos, seres que tengan libre albedrío y seres que tengan voluntad. Y lo que es interesante es que el apóstol Pedro, a quienes muchos denominan como un pescador, pero yo pensaba en Pedro. Pedro sí, es cierto, empezó siendo un pescador en Betsaida. Empezó siendo un hombre humilde, pero fue un hombre que también se superó, tanto en espiritualmente como intelectualmente. Fue un hombre que creció. Pedro no se mantuvo siendo el mismo hombre sencillo pescador, sino se superó a través del Espíritu Santo, lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Y seguramente también a través de los libros, comenzó a leer, comenzó a informarse, porque notemos que en ese tiempo las personas hablaban por lo menos 3 idiomas. O sea que Pedro no era tampoco una persona completamente ignorante. Pedro por lo menos hablaba arameo, que era la lengua que se hablaba en el vulgo. Como judío seguramente hablaba hebreo y como un ciudadano indirecto del Imperio Romano tenía que dominar de alguna manera el latín para poder comunicarse. Pero entonces el apóstol Pedro nos dice algo y nos da la respuesta. ¿Sabía Dios que el hombre caería? La respuesta la da el apóstol Pedro. En primera de Pedro capítulo 1 verso 20 dice él que Jesucristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean ¿en quién? En Dios. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra esperanza, nuestra fe? Es en Dios. Todas las cosas que podamos lograr en este mundo, sean buenas, sean grandes, sean de honor, porque Dios también dice que honra al que lo honra. Pero todas estas cosas son pasajeras. Nuestra fe, nuestra esperanza debe de estar fundada en Dios, por medio de Jesucristo, lo dice aquí el apóstol Pedro. Pero la respuesta es, Dios sabía que el hombre iba a caer. Porque lo dice aquí que Él preparó un cordero desde antes que Él hiciera todas las cosas. Antes de la fundación del mundo, antes que todo fuera, Jesucristo estaba preparado ya para ser revelado, dice, en los últimos tiempos, en los últimos días,
por amor a nosotros. Entonces todo lo que hace Dios lo hace por amor. Cuando yo veía esto, usted lo puede leer aquí. Entonces, ¿qué significado tiene en la Biblia el primer sacrificio? ¿Sabía usted que el primer sacrificio no lo hizo Abel? Abel hacía sacrificios a Dios y Dios se agradaba de los sacrificios de Abel, pero él no fue el primero que sacrificó. Ahora, también notamos en la historia de Noé que cuando Noé sale y se libra del diluvio, lo primero que él hace al salir del arca es ofrecer sacrificios a Dios. Pero ¿de dónde aprendieron ellos eso? La respuesta está en la Biblia, y el primero que hizo el sacrificio de un animal fue Dios mismo. Por eso cuando Dios le dijo a Moisés de que tenía que sacrificar corderitos, carneros, eso no era nada nuevo. Eso ya Dios lo había instituido. El primer hombre en hacerlo fue Abel. El segundo en la Biblia podemos ver a Noé y a muchos más, Abraham, etcétera. Pero veamos entonces qué significado tiene el primer sacrificio en la Biblia. En Génesis capítulo 3, verso 21, dice abreviadamente aquí: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, la Biblia no explica con detalles qué pasó en este verso que estamos viendo aquí. Solo dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas de pieles y los vistió. Uno de los momentos más significativos y simbólicos en toda la Biblia es este. Digo significativo y simbólico porque el primer sacrificio, que aunque no se describe cómo fue ni cómo pasó, no da detalles, implica fuertemente cómo el primer acto de derramamiento de sangre existió para cubrir el pecado del hombre. Entonces la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Dios agarró seguramente un cordero, lo sacrificó Dios mismo, pero estaba dando un significado. El cordero que él ya había preparado desde antes de la fundación del mundo, y dice que los vistió con las pieles de ese cordero, porque recordemos qué había hecho Adán y qué había hecho Eva. Ellos se habían cubrido con hojas. Ellos se habían hecho su traje cada uno de hojas, y eso es exactamente lo que el hombre caído del día de hoy tiende a hacer en su naturaleza caída. Aún nosotros que somos redimidos con la sangre de Cristo, cuando fallamos, el Señor nos llama al arrepentimiento y venir a sus pies para ser lavados con la sangre de Cristo, no a ponernos hojas, no a justificarnos, porque la hoja significa la justicia del hombre, pero la justicia de Dios tiene que venir por medio de la sangre. Pero recordemos que así como Israel cada año tenía una expiación, la fiesta de la expiación, para ser perdonados por un año, por la sangre de corderos. Así Dios, en ese pasaje de Génesis capítulo 3, verso 21, nos está explicando de que Él derramó la sangre de ese cordero para cubrir únicamente el pecado de Adán y de Eva. Entonces, eso es amor. Vemos en la característica, el carácter de Dios que dice la Biblia: Dios es amor. Entonces, ¿qué implica este verso? Las túnicas de piel, pues lo único que podemos confirmar es que hubo un sacrificio de un animal. Luego, este sacrificio y esas pieles lo que proveyeron fue gracia, fue un acto de amor, fue un acto de gracia, fue un acto de provisión, fue un acto de cobertura. Por eso a mí me encanta, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y en una ocasión estábamos nosotros con mi esposa allá en Israel, y se acercó una persona a hablar con nosotros, un judío, y a preguntarnos de que
No sé por qué razón, creo que por una foto fue, nos dijo, les ayudo, y luego comenzamos a conversar con él, y él cargaba su kipa. Y él nos explicó, no sé por qué salió la plática, pero nos explicó que la kipa, lo que significa es cobertura. Es la cobertura de Dios sobre ellos, sobre los hombres. Entonces, Dios hizo un acto de cobertura. Dios siempre cubre, pero a donde estamos seguros es en la justicia de Dios. Entonces, ocurrió después del pecado. Después que el hombre cae, entonces Dios, antes de expulsarlos, porque Dios tenía que expulsarlos, enviarlos al exilio, podríamos decir, del huerto, pero no los envió solos, los cubrió. Cubrió el pecado y luego tuvo que echarlos del huerto, porque Dios es justo. Así dice Génesis 3, verso 22 al 24. Ahora, veamos algo más, veamos la cronología de esto. En mis notas puse esta cronología, veamos. Adán y Eva pecan, en el capítulo 3 está descrito, verso 6. Luego se cubren con hojas en el verso 7 del capítulo 3. Dios entonces, ¿qué hace? Los confronta, ¿verdad? Y dicta una sentencia sobre ellos. Génesis capítulo 3, verso 8 al 19. Pero Dios los cubre de pieles en el verso 21 del capítulo 3 de Génesis, y en el 22 y al 24 de Génesis 3 son expulsados, según el relato de este capítulo, son expulsados del huerto. Entonces, Dios es bueno. Dios tiene un gran amor por la humanidad. Pero Él sabía que el hombre iba a fallar. Él sabía. Yo meditaba en algo que también quiero mostrarles aquí. La pregunta que yo me hacía, y yo quería averiguarla para traérsela a usted, pero no según mis conceptos, sino según la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es el ser humano actual inferior a Adán? La pregunta. Porque dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, Adán, cuando Dios lo hizo, era un ser semejante a Dios. Veamos que entonces Adán estaba en un nivel alto. Era un ser de un nivel altísimo. Y yo comparaba eso con lo que describe el profeta Jeremías cuando habla acerca de la creación de Luzbel o Lucifer. Dice que él fue creado perfecto en todos sus caminos. Entonces Adán, cuando fue creado a un nivel alto. Nosotros ahora estamos en un nivel degradado. Aunque llevamos la imagen de Dios, Adán cuando fue creado era un ser perfecto. Era a semejanza de Dios. Veamos aquí algunas notas que yo hacía. En muchos sentidos, nosotros somos inferiores a Adán. Porque veamos que Adán no tenía enfermedad, no se enfermaba, no le daba gripe, no tenía ningún padecimiento de su cuerpo, no había corrupción ni había muerte en él. Porque Dios le dijo, el día que tú comas de ese árbol, morirás. Quiere decir que no existía la muerte. Entonces Adán era un ser, podríamos denominarlo, inmortal. Tenía comunión directa con Dios, hablaba cara a cara con Dios. Su mente y su voluntad no estaban dañados por el pecado, porque el pecado no existía. Y su cuerpo era tan fuerte y saludable e incorruptible. O sea que él era un ser alto, un ser de un nivel hermoso, puesto en un huerto en esta tierra. Veamos algunas características más
acerca de esto. ¿Qué pasa después de la caída? El ser humano después de la caída, cuando entra el pecado y con el pecado entra la muerte, entonces nacemos con una naturaleza, según el Salmo 51:5, con una naturaleza pecaminosa. Desde pequeñitos, aunque todavía no tenemos uso de razón, los niños quieren a veces manipular a los padres, ¿no? Ya el papá lo acostumbró a cargarlo, ya quiere cargado todo el tiempo. Lo pone en la cuna, grita, llora y es la naturaleza. Pero en sí el niño no tiene conciencia de pecado, pero la naturaleza ya viene, según el Salmo 51:5. Nuestros cuerpos están sujetos a la enfermedad y a envejecernos. Por mucha crema que se eche uno o lo que sea, los años no pasan por gusto, ¿verdad? Ya usted corría a los 12 años y hacía carreras olímpicas quizá en la escuela. Ahora trate de correr ya a los 40, 50, ya no se puede. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al envejecimiento y por consecuencia a la muerte, según Romanos 5:12. Nuestra mente y corazón están dañados. Fíjese que dice el Señor: dame, hijo, tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿qué dice también el Señor Jesucristo? ¿De dónde vienen los malos pensamientos? ¿De dónde vienen los homicidios? ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen las fornicaciones? ¿De dónde? Del corazón. Entonces el corazón del hombre está dañado después de la caída, pero Adán no era así. La caída degradó al ser humano en todas las áreas de su vida: la espiritual, la moral, la física, la mental. Entonces la pregunta es esta: cuando Jesús vino, Jesús tomó un cuerpo similar al del primer Adán, porque Jesús es el segundo Adán, el cordero que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Tenía que venir a participar de carne, a participar de un cuerpo humano. Pero la pregunta es: ¿Jesús tomó un cuerpo igual que el de Adán, el primer Adán? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Tomaría Jesús un cuerpo similar al del primer Adán? La respuesta, según la Biblia, es no. Jesús tomó un cuerpo inferior al del primer Adán, porque el primer Adán no se enfermaba. El primer Adán comía por placer. Jesús tuvo hambre. Jesús se cansó. Jesús tenía necesidad de dormir, igual que nosotros. Por eso dice el libro de Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote, o tenemos un sumo sacerdote el cual nos entiende en todas nuestras debilidades y en todas nuestras tentaciones. Todo lo que tenemos, Él nos comprende, porque Él fue tentado en todo. Y no solo eso, sino fue sometido a la humanidad, así como nosotros. Una de las cosas que yo sí estoy seguro es que Jesús nunca se enfermó, porque aunque era semejante al cuerpo de nosotros, Él era sin pecado. Jesús jamás pecó. Entonces Él se sometió a un cuerpo igual al de nosotros para poder morir por nosotros. Porque si hubiera traído un cuerpo como el del primer Adán, Él no hubiera podido morir, porque el primer Adán antes de la caída era inmortal. En cambio, Jesús tomó un cuerpo semejante al nuestro para poder darnos la vida. ¿Y sabe dónde está eso según la Biblia? Por eso yo le digo, yo no le vengo a hablar conceptos propios. Yo me hago las preguntas y luego digo: Señor, pero ¿a dónde está la respuesta?
Y usted sabe que las respuestas todas están en la Biblia, hasta las más difíciles y aún hasta las que no imaginamos. Dice el Salmo 8, verso 4 y verso 5. Está hablando de dos diferentes personas. La primera parte dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Ahí se está refiriendo a la humanidad, a todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Para que Dios se acuerde de nosotros. La segunda parte está hablando de Jesús cuando dice, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Nos damos cuenta entonces lo que dice la Escritura, que ¿quién es la humanidad ya caída? Para que Dios se acuerde de nosotros. ¿Quiénes somos? Somos insignificantes. Pero Jesucristo tomó un cuerpo similar al nuestro, aunque sin pecado, y ahí el escritor del Salmo 8, que es David, dice, ¿y quién es el Hijo del hombre, que es el Hijo de Dios, para que lo visites? Y luego hace hincapié diciendo, le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Eso quiere decir que Adán no era menor que los ángeles. Adán estaba a un nivel con los ángeles, aunque Adán no era igual que los ángeles, porque los ángeles son espíritus ministradores, mensajeros. Adán no. Adán tenía cuerpo, alma y espíritu, porque era semejante a Dios, sin ser Dios. Esa fue la envidia que le dio a Luzbel, ya después Satanás, el ser caído, de que había un ser que era semejante a Dios. ¿Y qué quiso él ser? Semejante al Altísimo. Seguramente, en los años antes de la caída de Luzbel, como él era guardián de los secretos de Dios, se presentó el proyecto Adán en la eternidad pasada. Quizá 1 millón de años antes de crear a Adán, Dios presentó a los que cuidaban sus secretos, hay un proyecto que voy a hacer, y es el proyecto Adán, el proyecto hombre. Aunque lo voy a crear del barro de la tierra, le voy a dar la semejanza mía. ¿Y saben qué? Le dijo a los ángeles, y ustedes se van a sujetar. Ahí empezó la rebelión seguramente. Veamos, le dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces Adán fue coronado de gloria y de honra, pero no pudo retener esa gloria y esa honra. Pero Jesucristo, aún siendo menor que los ángeles, a un nivel menor que el primer Adán, él estaba hecho y había sido coronado de gloria y de honra, Jesús. Pero humilde. ¿Por qué? Veamos por qué. La Biblia lo dice. Hebreos capítulo 2, verso 4 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Se cree que Adán no tenía sangre, porque la sangre es la vida del hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Cuando Jesús resucitó, él no resucitó con sangre porque la había derramado toda. Y se levantó glorificado en cuerpo, alma y espíritu, y ascendió con la sangre de él al tabernáculo celestial y la presentó por la expiación por los pecados de todos nosotros para siempre. Ahí es donde entra la palabra que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, el Cordero, para que cuando ese Cordero presentara la sangre en el tabernáculo celestial, y todo aquel que crea en ese sacrificio no se pierda,
mas tenga la vida eterna, porque ahí se pagó el pecado entero de todo aquel que cree. Sus pecados son limpiados. Entonces dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, ¿quién? Jesús. Él también participó de lo mismo. Entonces Jesús vino con un cuerpo glorioso como el de Adán, definitivamente que no, sino que vino con un cuerpo débil, porque si no se enfermó se cansaba. Recuerdan que la Biblia dice que aún a veces él no podía entrar a las ciudades porque la gente se le tiraban encima por tocarlo, o sea, lo lastimaban. Y Jesús le decía a muchos que lo sanaba, le decía, no se lo digas a nadie. Y la razón era porque Jesús quería ir a un cierto lugar y este individuo era de ese lugar. Si él llegaba antes a proclamar todo, ya cuando Jesús llegaba era difícil entrar para él. Y con un cuerpo débil, pues se lo lastimaban, se le tiraban encima. Por eso fue que cuando la mujer le tocó el manto y él preguntó, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, pero Señor, pues si todo el mundo te toca. Todo el mundo quiere algo, por lo menos por curiosidad. Sí le dijo, pero esta vez salió virtud de mí. Veamos entonces otro verso que nos explica. Está también en Hebreos 2:6-9. Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Confirma lo que dice el Salmo 8. A causa del padecimiento de la muerte, él tuvo que ser bajado de nivel. Si no, no hubiera podido morir. Porque Jesús se humilló en forma humana, en una forma humana caída, pero él fue sin pecado. ¿Cuántos creemos que Jesús no pecó? Él jamás pecó, jamás. Pero dice que fue tentado en todo. Y cuando dice que fue tentado en todo, ¿qué es todo? Todo. Todo. Lo que dice Mateo 4 solo nos cuenta acerca de 3 tentaciones que el diablo le hizo, ¿no? Pero eso no fue todo. Jesús fue tentado en absolutamente todo y colocándose en una posición inferior a los ángeles, Dios mismo. Porque aquí lo explica claramente. Déjeme ver aquí, déjeme presentarle lo que dice Filipenses 2, del 6-8, dice, el cual siendo en forma de Dios, entonces Jesús nunca dejó de ser Dios. Porque aquí dice, el cual siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la misma condición del hombre, se humilló a sí mismo. Eso es amor, y eso solo lo puede hacer Él. Porque ¿quién siendo un rey? ¿Quién siendo una persona poderosa? Una persona que está acostumbrada a que le sirvan todo. Una persona que solo dice una palabra y se hace lo que Él dice, va a estar dispuesto a dejar su trono y a humillarse y a ser siervo. ¿Sabe por qué no es posible para un hombre hacer eso? Porque no regresaría a ser rey nuevamente. Pero Jesús, Dios, dejó su trono de gloria, tomó un cuerpo semejante al de nosotros, aunque sin pecado, y estando en forma de hombre se humilló aún más a sí mismo. Siendo siervo, murió en una cruz. Pero ¿qué dijo Jesús a los hombres? A mí, dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo con voluntad propia. Y así como la pongo para que me la quiten, también la vuelvo a tomar. Por eso, un acto como este solo podía ser hecho por Dios. Pero qué humildad, ¿no? Qué humildad la de Dios, humillarse a sí mismo y dejar que lo insultaran.
Recuerda aquel pasaje donde llega Judas y lo entrega. Y le dijo él, al que yo bese, ese es. Y cuando lo besó todavía preguntan los guardias, él les dijo, ¿y a quién buscan? Entonces le dijeron, a Jesús, Nazareno. Y Jesús le dice, yo soy. Y cuando le dijo yo soy, ¿qué pasó? En ese pasaje se cayeron todos al suelo. Porque cuando él dijo esa palabra, yo soy, fue la misma palabra que le contestaron al profeta Moisés. Cuando Moisés le dijo a Dios en la zarza, le dijo, ¿y en nombre de quién voy al faraón? Yo soy. Y Jesús, cuando le preguntaron a quién buscan, a Jesús Nazareno, yo soy, cayeron todos al suelo. Y de ahí se levantan quizás sacudiéndose y les vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, aquí estoy. Y se dejó él que lo tomaran. Si no, no lo hubieran podido apresar. Porque siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios. Y luego lo insultaron. Le decían, si eres el rey de Israel, profetízanos. Y le daban en su cabeza y le enterraban la corona de espinas. Y le decía, profetízanos, ¿quién te golpeó? Hermano, ¿quién de nosotros sinceramente pudiendo hacer algo, haríamos algo? Él podía. Jesús hubiera podido quitarse la corona de espinas, inmediatamente aferrarse al ser igual a Dios y no le hubiera sucedido absolutamente nada. Pero él dice que como un cordero fue al matadero. Como un cordero. Yo no he tenido la oportunidad, quizá usted, quizá alguno de los que nos están viendo lo ha tenido, la oportunidad de ver cómo matan a un corderito. Pero lo que yo he escuchado es que el corderito va callado. Y sabe que va a morir, pero va callado. Y cuando lo comienzan a degollar, no grita. Ahora haga la comparación usted de un cerdo. Es otra cosa, lo opuesto, ¿no? Pero Jesús, siendo el Cordero de Dios que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, se humilló a sí mismo. Se bajó de nivel. Veamos aquí, Hebreos 2:14, ya lo leímos. Esta parte ya la leímos, esta también. Veamos esto. Lo que dice el apóstol Juan. Mirad entonces, ¿cuál amor nos ha dado quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a él tampoco, a Jesús. Él fue rechazado. Pero dice el apóstol Juan, amados, pero ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Ahora yo le pregunto algo. Si Dios sabía que Adán iba a caer, prepara el cordero desde antes de la fundación del mundo, sucede todo lo que hemos brevemente descrito. Ahora yo le digo y le pregunto, nosotros en esta naturaleza que estamos, una naturaleza caída, ¿sabrá Dios cuándo tú le vas a fallar? ¿O cuándo yo le voy a fallar? Sí sabe, ¿verdad? Pero miren qué Dios tan amoroso es.
que dice que nosotros se nos ha dado el ser llamados hijos de Dios. O sea que Dios no se avergüenza de llamarte hijo o de llamarte hija. Yo me admiro cuando aquella mujer que le llevaron a Jesús y todos con piedras, ¿verdad? La tomamos en el mero hecho del adulterio. Sí, entonces si la tomaron en el mero hecho del adulterio, ¿a dónde estaba el fulano? ¿Por qué la llevaron solo a ella? Porque si la agarraron el hecho, pues los agarraron a los dos. Hubieran tenido que haber dos personas ahí, no una. Pero ellos decidieron llevar a la mujer. Y todos con piedras y le dijeron, ¿qué dice la ley de Moisés? Rabí, maestro, rabino, dinos qué dice la ley de Moisés. Pues que hay que apedrearla, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? El que esté sin pecado, tire la primera piedra, tírela. La Biblia no dice qué escribía Jesús en el suelo, porque dice que él escribía, no dice qué. Pero cuando ellos escucharon eso, dice que uno por uno botaba la piedra y se iba, y después quedándose solo con ella, ¿qué le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella voltea a ver para atrás, pobrecita, ¿no? Con miedo, con temor, y no vio a nadie, solo las piedras. Pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Ni yo te condeno. Pero le dijo algo, vete, pero no sigas haciendo lo mismo. No sigas en el error, no sigas pecando. Me imagino que el Señor le dijo, mujer, dice algunas versiones, otras versiones dicen hija. Qué amor, ¿no? Los que tienen hijas, niñas, pues pueden comprender perfectamente esa escena del Señor, hija. Recientemente me contaba mi esposa de mi hijo Otto, de cómo su hija, chiquita, de 4 meses, cuando él le habla es una emoción por su papá. Y así son las hijas, así han de ser las niñas, ¿no? Que le ganan el corazón al papá. Por muy fortachón o duro que se vea con una acción de una niña, de su hija, pues se le conmueve el corazón, ¿no? Y dice, y de tal manera amó Dios al mundo. O sea dice Dios es amor, por eso el apóstol dice, y nosotros hemos, dice, conocido. ¿Qué es conocer? Es tener a alguien enfrente, ¿no? Nosotros hemos conocido y luego usa otra palabra, y hemos creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Y luego pone un punto y dice, Dios es amor. O sea, ¿qué corazón el de Dios? Que si estamos hoy de pie aquí en este lugar hoy, que si estamos respirando el día de hoy, no es porque nosotros seamos lo mejor, sino que dice que Él nos paga conforme sus misericordias y no conforme a nuestros hechos. Y es más, dice que cuando nosotros venimos delante de la presencia del Padre, Él no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesucristo que nos envuelve con su sangre. El amor. No te ve a ti, o sea, ignora, pasa por alto. Muchas veces Dios, no muchas veces, pasa por alto lo que somos por el sacrificio de Cristo. Vamos a ir cerrando
Y dice Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27, el misterio que había estado oculto. Eso me hace recordar aquel verso Deuteronomio 29, 29. ¿Se acuerda qué dice? ¿Cuántos recuerdan que dice Deuteronomio 29, 29? Que los misterios son de Dios, exclusivos de Él, y que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestra descendencia. Entonces, este es un misterio que estuvo oculto, porque ahí dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades fue revelado. Pero ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A los santos. ¿A qué santos? ¿Usted sabe que la palabra santo quiere decir apartado? Leímos anteriormente que como los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús tenía que venir a participar de sangre y carne para comprendernos como nuestro sumo sacerdote. Entonces, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando alguien cree en Él, entonces Dios lo aparta, es un santo. ¿Creíste en Jesús? ¿Creíste en la sangre de Cristo? ¿Creíste en el sacrificio? Sí. Él me perdonó mis pecados, le dice, me lavó. Bien, eres un santo, te aparto, eres un apartado. Y aquí dice que ese misterio fue revelado, manifestado a los santos, a los apartados, a los que han creído, a los creyentes, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y fíjese que el apóstol Pablo está hablando precisamente de los gentiles. No es que Israel esté excluido de este verso, no, Israel automáticamente está incluido porque es el pueblo de Dios, porque ahí Jesús murió en Jerusalén, ellos están incluidos. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol es que a nosotros los gentiles nos incluyeron también, los creyentes. Dice aquí, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Y qué amoroso es Dios, porque a Israel es su pueblo. Nosotros debemos de amar ese pueblo, hermanos. Amar a ese pueblo, orar por ese pueblo, bendecir al pueblo de Israel. Hoy hay doctrinas de gente ignorante, gente que se dicen ser los grandes maestros bíblicos o en teología, y dicen que el Israel que está allá allá en el Medio Oriente, ese no es el Israel de la Biblia. Yo no sé de dónde se sacan eso, si la Biblia es muy clara. Recientemente me enseñaba mi esposa de un video, no me lo enseñó, lo escuché, de unos judíos que llegan a España, están en el área del norte de España, en Vigo, ahí estuvimos nosotros, pasamos. Y ellos pues son visitantes, se van a ir a sentar a un lugar para que les sirvan, y sale una persona y los insulta y les dice las barbaridades que cuando yo escucho eso, que no lo vi, lo escuché, no deja uno de enojarse, pues. Pensé yo, si hubiera estado allí hubiera hablado. Pero los insulta solo por ser judíos. Y ellos lo que le van a dar es negocio, pues, porque le van a pagar por la comida, no le están pidiendo de gratis. Y es una persona que lo peor es que no es ni de España, sino que es una persona del Medio Oriente, no sé si es de los palestinos o de por ahí. O sea, aquí podemos nosotros ver que nosotros como gentiles, como iglesia de Cristo, debemos de amar, bendecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque nosotros también somos pueblo de Dios. Solo que dice el apóstol Pedro, nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo llamado a proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es cuando venimos a Cristo, venimos al Evangelio, las buenas noticias. Nosotros fuimos incluidos ahí.
por el amor de Dios. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Mira, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Cuál es esa gran nación? ¿Cuál es la nación? Le pregunto. Israel. Pero luego le dice, y en ti, Abraham, y por medio de esa nación serán benditas, que le dice, todas, absolutamente todas las familias de la tierra. Dios es amor. Dios no hace acepción de personas, pero Él tiene voluntad y hace lo que quiere. ¿Y quién le dice a Dios, por qué hiciste esto o por qué hiciste lo otro? Muchos dicen y se enojan y dicen, ¿y por qué Dios escogió a Israel? ¿Y por qué no? Él quiso. Ahora la pregunta que yo le hago cuando la gente dice eso, ¿y usted es cristiano? Sí. Bueno, ¿y por qué lo escogió a usted? ¿Porque Él quiso? ¿Cuál es la diferencia? Es su voluntad. Ahora vea esto y vamos a ir avanzando. Y no quería dejar de mencionar esto, porque después de lo que hemos hablado y hemos visto, tenemos una responsabilidad muy grande. Dice la Biblia, todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Todo, sin acepción de persona, todo aquel. Pero luego viene la pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a alguien que no saben ni quién es? Y luego pregunta el apóstol Pablo, ¿y cómo creerán en aquel pues que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? Es lógico, no una cosa tras otra. Todos, la humanidad puede ser salvo, todo hombre, toda mujer que invoque el nombre del Señor, pero ¿cómo van a invocarlo si no lo conocen? ¿Y cómo van a creer en el que no conocen si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán si nadie les habla? Pues es difícil y a veces nosotros, hermano, no debemos de detenernos en hablar. En una ocasión me topé con dos personas que iban ahí, pues cuando va un avión, ¿verdad? Y si no hay para dónde ir, más que ahí vas sentado, o te sientas o te paras. Y entonces me tocó ir con dos señoras. Y comenzamos a platicar, Y luego pues me contaron, yo inmediatamente pensé, ellos han de ser de la religión de la India, pero yo les hablé de Jesús y les dije que era el único camino al cielo. Dije, yo ya sé lo que me van a decir. Y me escucharon con mucha educación, les di la explicación: Jesús es el único que salva, el único camino al cielo, la religión no te va a salvar, sea la que sea. Y luego que me escucharon, me dice una de ellas, un poquito molesta, pero con disimulo, me dice, pero es que todos vamos para ahí. Lo único que todos vamos de diferente modo. Todos vamos según lo que creemos, pero vamos a llegar ahí. Entonces me puse a pensar yo, no es así. Entonces también yo con mucho tacto le dije, bueno, se respeta todo lo que el hombre crea, pero le digo, Jesús o es mentiroso o dice la verdad. Y él dice que es a través de él. Entonces, cuando le dije eso, dije yo, ojalá que aquí acabe la plática, ¿no? Porque mi intención fue, bueno, si nadie les ha dicho, pues por lo menos se los dije yo, aunque les caiga mal. Pero no van a decir, a mí nadie me dijo. Lo que está diciendo el apóstol ahí.
¿cómo invocarán en alguien que no han creído? ¿Y cómo invocarán a quien que no han oído? Ya por lo menos estas dos personas ya oyeron. O sea, yo ya me salvé mi responsabilidad y dije, ya oyeron. Ahora que ellos quieran creer lo que quieran, eso es otra cosa. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego añade y dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea que tampoco no se trata de ir a hablar si no te envían. Entonces, recordaba cuando leía esto que Jesús dijo, rogad al dueño de la viña que envíe muchos obreros, porque la mies es mucha, pero mucha, mucha. Y dice, y los obreros son pocos. Y si los obreros son pocos y aún no quieren hablar, entonces tenemos la gran comisión. ¿Sabe qué es lo peor? Que dice, si ustedes no hablan, dijo el Señor, entonces las piedras, gente ruda, gente que ni creen en Dios ellos mismos, Dios los va a hacer hablar. Porque ahí va a ser un acto de Dios. Entonces, aquí dice, y me gusta este pasaje porque dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. ¿Y sabe qué me ponía a pensar yo? La Biblia no se equivoca, porque si usted no tiene pies bonitos, bueno, cada quien se evalúa, mis pies son bonitos o no. Si usted piensa que no tiene pies bonitos, la Biblia le dice que sí tiene pies bonitos. Porque dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Pero no anuncian cualquier cosa, sino anuncian las buenas noticias que Jesús salva. Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas gane la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo, toda la humanidad, toda la creación sea salvo por él. De eso se trata. Qué amor tan grande, ¿no? Y Dios es amor. Y todos los días podemos experimentar el amor de Dios, ¿sabe? Aunque esté enfermo. Porque alguien puede estar enfermo, pero dice la Biblia que si cree, que si ha conocido y cree el amor que Dios tiene para con él, dice Dios es amor y el que permanece en el amor, Dios permanece con él. Él en Dios y Dios en él. Entonces quiere decir que a pesar de la enfermedad, a pesar del pecado, a pesar de la debilidad del cuerpo, eres dichoso. Si tienes el amor de Dios, y el amor de Dios es el mismo. Dios es en sí, en esencia, amor, y también es la única verdad. ¿Y quién es la única verdad? Tiene nombre, sabemos, ¿verdad? Jesús es la única verdad, es la verdad única. Y luego dice la Escritura también que nos ha dado a su Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados como garantía de que somos hijos de Dios. Qué amor. Yo no sé dónde podríamos encontrar algo mayor. Creo que no.
Porque el que no tiene nada, pues como no tiene nada, no le hace falta nada. Hay gente que no tiene, y como decía el hermano Néstor, se alegran con lo que tienen. Ahora, si alguien llega a tener mucho y luego se queda sin nada, ese sí sufre. Ese va a sufrir. Pero sea una posición o la otra, son pasajeras. Son pasajeras. Pero si tienes a Jesús en tu corazón, sea que no tengas o que tengas mucho, y Él vive verdaderamente en ti, lo tienes todo. Por eso dijo el apóstol Pablo, yo estoy acostumbrado, dijo, a tener y a tener mucho y a comer bien, pero también estoy acostumbrado, dijo, a no tener nada. Y estoy acostumbrado a veces a no comer. Y luego le dice a los filipenses, pero ustedes son los únicos hermanos en todas las iglesias que han colaborado conmigo, que me han llevado una ofrenda, me han llevado algo cuando no he tenido nada. Ustedes los filipenses han sido los únicos. Pero ¿qué está diciendo? Con o sin, dijo él, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Señor por su misericordia, por su grande amor que Él tiene para con nosotros. Oremos, démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Ora conmigo, dígale, Señor, gracias. Tu misericordia. Damos gracias por ese amor tan grande que tienes para con nosotros, aunque no lo merecemos. Gracias, Señor, por la paciencia que tienes para con cada uno de tus hijos que estamos aquí, de los que nos están viendo o nos van a ver. Ten misericordia. Ayuda a que nuestro corazón, Señor, danos el querer y el hacer para que nuestro corazón se acerque más a ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas de palabra, de pensamiento, de hecho. Perdónanos. Y haz resplandecer tu hermoso rostro sobre tu pueblo, para que conozcamos cada día tus verdades, conozcamos cada día, Señor, tu amor, y podamos caminar, Señor, en obediencia, voluntariamente, porque eso es lo que tú quieres, voluntariamente. Que nos ofrezcamos a ti cada día. Ayúdanos. Bendice mis hermanos que están en esta hora escuchando este mensaje aquí y a través de las ondas de las redes sociales. Señor, manifiesta tu poderosa mano sobre tu pueblo y ayúdanos a ser esas personas que prediquemos, que la gente oiga, que la gente crea, para que la gente invoque el nombre del Señor y sea salva. Ayúdanos a ser esos que tienen pies hermosos delante de tu presencia y anunciemos buenas noticias, que Dios es amor, y que anunciemos el gran amor de Dios para con nosotros y para con todo aquel que lo quiera recibir. En el nombre de Jesús, gracias. ¿Le puedes decir gracias? ¿Le puedes decir gracias? Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Están aquí presentes los que nos ven, y estaremos en nuestras próximas transmisiones, los próximos servicios, reuniéndonos para glorificar el nombre del Señor. Dios los bendiga a cada uno y que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Amén. Bendiciones.